El mensaje realmente lo titulamos Humildad. Y quiero, antes de entrar al mensaje, quiero que oremos nuevamente para que sea Dios quien nos hable a través de su palabra, para que sea Dios quien nos bendiga y que traiga revelación a nuestro corazón. Cierra tus ojos allí, dile: Señor, háblanos a través de tu palabra. Sé tú sembrando esa semilla en nosotros. Danos, Señor, la gracia para transmitir el mensaje correctamente, Dios, desde lo más profundo de tu corazón, y que esa palabra penetre en nuestras vidas, Señor, y nos haga dar fruto, Señor, mucho más abundante. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos hables, Señor, a nuestro corazón. Hoy nos conectamos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Diga amén allá en su casa. Y quiero que puedas ir conmigo rápidamente al libro de Daniel. Pero antes, cuando estábamos escribiendo este mensaje de humildad, recordaba una historia, o bueno, tal vez no es una historia, pero es una vivencia de algo que me sucedía. Y cuando recién empecé en la vida en el Señor, empecé a tocar instrumentos y empecé a cantar y esto. Y recuerdo que cuando bajaba del altar, cuando bajaba de ministrar la adoración y esto, siempre se acercaba una señora y me decía: ¡Wow! Alex, qué tremenda adoración, qué tremenda alabanza, Alex. Mire, Alex, me ericé, Alex. Y claro, cuando yo escuchaba esto, yo decía, yo tenía un dicho, yo decía, no, pues la gloria es para Dios y no sé qué. Pero esto lo decía de palabras para afuera. Pero adentro mi corazón estaba diciendo: oh, sígueme diciendo más, oh, sígueme dando elogios. Y cada vez que yo bajaba del altar, esta persona decía: wow, hermano Alex, es que cuando usted adora, es que cuando usted canta, a mí como que el Señor me... Y yo cada vez que bajaba, entonces esta persona empezaba a darme elogios. Y claro, yo decía: oh no, la gloria es para Dios. Y porque muchas veces ese es el lenguaje que tenemos, ¿no? Tenemos un lenguaje disfrazado de humildad, pero nuestro corazón está lleno de maldad. Y por eso este mensaje lo titulé Humildad. Porque quizá muchas veces como cristianos o como hijos de Dios, quizá en un trabajo, en algún área de tu vida, haces algo, pero no lo haces de corazón, sino porque estás esperando elogios o aprobación de alguien. Y a mí me pasaba esto, y esto es parte muchas veces de nuestra carnalidad y de nuestras ganas de recibir aprobación. Pero Dios en ese momento me enseñaba y me decía: ¿para quién es la gloria? Y cuando Dios me confronta y me dice: ¿para quién es la gloria? Yo le dije: ok, Señor, la gloria es para ti. Porque muchas veces es fácil decir: oh, Señor, la gloria es para ti. No, todo sea la gloria. Y quizá disfrazamos nuestra humildad de maldad. Por eso puse humildad. Quizá disfrazamos nuestra humildad de falsa humildad. Y este es el tema que quiero hablarte en esta mañana. Sé que te va a bendecir mucho, y quiero que vaya conmigo a Daniel capítulo 4. Vaya rápido conmigo a Daniel capítulo 4, en el versículo 10. Daniel capítulo 4, versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Esto lo dice el rey Nabucodonosor. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, dice, cuya altura era grande. Recuerden, iglesia, que todo lo que representa árboles o en la palabra de Dios siempre representan a nosotros como personas, ¿sí? Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Todo lo que representa árbol en la vida va a representar tu vida. Y dice la visión que tenía este rey, dice: crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Dice: su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y mire lo que dice más adelante, que he aquí, dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Y aquí se pone interesante la historia, porque mire lo que dice: y clamaba fuertemente diciendo así: derribad el árbol. Wow. Derribad
el árbol. Y mire, no solamente eso, dice, y cortar sus ramas. Quítenle el follaje, dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo. Dice, y con las bestias sea su parte, entre la hierba de la tierra sea su corazón de hombre cambiado, y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Bueno, hoy cantábamos el cielo gobierna. Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que sea él quien lo da. Y construyo sobre él el más bajo de los hombres, en el nombre de Jesús, amén. Ok, la historia pareciera un poco larga, pero quiero parafrasear algo. Estaba Nabucodonosor. Recuerden que Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Era el rey de Babilonia, de todo este imperio, el más poderoso en ese momento, en ese entonces, sobre la tierra. Y entonces el rey Nabucodonosor un día sale, y así como quizá a veces salimos nosotros, abrimos la ventana del balcón y decimos, wow, qué tremendo este apartamento que me compré yo con mi plata. Bueno, lo mismo le pasaba a Nabucodonosor. Nabucodonosor salió y dijo, wow, mira qué imperio que he construido yo. Mira todo esto tan hermoso que tengo yo. Mira esto tan grande que tengo yo. Y Nabucodonosor empezó a enaltecerse y empezó a engrandecerse él mismo, porque todo espíritu contrario a la humildad es el espíritu de la arrogancia, del orgullo, de la altivez. Y entonces esto le pasaba a Nabucodonosor, y empezó a decir, oh, mira todo esto, qué hermoso. Y cuando Nabucodonosor tiene la visión, tiene este sueño del árbol, viene el profeta Daniel y lo interpreta y le dice, mira, rey Nabucodonosor, lo que a ti te va a pasar es que ese árbol eras tú, vas a ser derribado, se te van a cortar las ramas, se van a ir las bestias, se van a ir las aves, y todo va a quedar, y dice, y tu corazón va a ser mudado de corazón de hombre a corazón de bestia. Ahorita te voy a hablar más adelante acerca de esto, pero a donde quiero llegar, iglesia, el concepto que quiero enseñar hoy es el concepto de la humildad. Diga conmigo, humildad. Y no sé cuántas personas humildes hay allá en casa. No sé cuántos humildes hay. Es una característica, y quizá muchos tenemos una percepción de lo que es humildad. Quizá muchos tenemos un entendimiento de lo que es humildad, o quizá una información de lo que es humildad. Pero yo quiero darte algo que es lo que creo Dios significa humildad en la palabra de Dios. Y dice, la humildad es una característica. Si tú buscas en Google o en cualquier lugar, la humildad, te va a salir que la humildad es una característica de tener conciencia de nuestras virtudes y defectos y obrar de acuerdo a ellos. Quizá en el mundo se ha malinterpretado el concepto de humildad, haciéndonos creer que el ser humilde es ser pobre, o quizá es no tener dinero, o quizá es andar por la vida sin nada. Pero ese es un concepto muy superficial y no es correcto. La humildad no tiene nada que ver con dinero. La humildad tiene que ver con saber reconocer las virtudes y los defectos. Ahora, cuando tú como iglesia y yo como iglesia entendemos la diferencia entre reconocer las virtudes y los defectos, vamos a entrar en este campo de la humildad. Una persona que no es humilde siempre le va a costar reconocer sus errores. Una persona que no es humilde siempre va a querer exaltar sus virtudes. Y quiero resumir el concepto de humildad, y creo que si usted está apuntando, si usted está tomando apuntes, lo pueda escribir. Humildad es conocer tu posición y tu función. Humildad es conocer tu posición y tu función. Cuando tú conoces tu posición, sabes hasta dónde puedes llegar. Y cuando tú conoces tu función, sabes hasta dónde tienes que hacer. Entonces, cuando tú entiendes esto, sabes que no puedes pasar un límite, porque si pasas el límite, caes en el campo del orgullo, la altivez y la arrogancia. Y creo que Dios no quiere eso. Dios quiere hombres y mujeres en iglesias, quiere personas humildes de corazón. Dice, sean humildes como yo soy humilde, dijo Jesús. Así que la humildad es una característica esencial de nosotros como cristianos.
Es más, la humildad es una cualidad de personas sabias. Tú vas a ver una persona sabia por la capacidad que tiene de ser humilde. Tú vas a ver una persona entendida por la capacidad que tiene esta persona de reconocer sus errores. Pero una persona que no reconoce sus errores es tomada como soberbia, ¿no? Es tomada como arrogante, altiva. Una persona que es capaz de reconocer sus errores, esta es la persona más humilde de todas. Una persona que es capaz de reconocer sus limitaciones, esta es la persona más humilde de todas. Dice Santiago capítulo 3 versículo 13: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Escúchame bien, con la humildad que le da su sabiduría. Entonces, la humildad es una característica de personas sabias. Nunca vas a ver una persona sabia pero arrogante. Quizá vas a ver personas inteligentes, quizá vas a ver personas con conocimientos, pero una persona realmente sabia siempre va a ser una persona que por inercia es humilde. ¿Cuántos humildes hay aquí? Ok, aquí están todos. ¡Wow! Amén, aleluya. Ahora, quiero darte algunas características de personas, o de cómo identificar una persona humilde. Y creo que usted va a hacer un escáner en su vida, usted va a hacer un escáner en su familia, en su esposo, y usted va a decir, bueno, yo sí como que soy humilde, yo como que no soy tan humilde, a mí como que me falta un poquito. Y una de las características es que el humilde no se cree sabio. Dígale al que está ahí al lado de su lugar, dile: el que es humilde no se cree. Uy, se me cayó la máscara. El que es humilde no se cree sabio. ¿Ok? Ni presume sus dones, porque sabe que todo lo que tiene viene de Dios. No sé si usted se ha encontrado con personas que dicen: wow, mírame como yo lo hago. Oh, mírame cómo qué tal, mira cómo me quedó, cómo me salió. Pero no lo hacen porque realmente haya una motivación correcta en su corazón, sino porque quiere recibir elogios y aprobación. Y esto no es una persona humilde. El humilde comprende que sus talentos son para engrandecer a Dios, no para engrandecerse a sí mismo. No sé si usted ha visto, hay personas que alardean de sus talentos o alardean de muchas cosas, y creo que en un domingo lo hablé, alardean quizás muchas veces también de su espiritualidad. Esos son los más arrogantes, ¿sí? Recuerden a los fariseos. Todas estas personas que alardean de cosas que creen que tienen son las personas más vacías y las que son quizá menos humildes. Y esto lo quiero demostrar. Un ejemplo que vi un día. Una vez había una historia donde un señor tiene un sobrinito, y entonces el sobrinito está allí con el señor en su casa, en su apartamento, y escuchan al señor de la chatarra que va pasando por el frente de la casa. Y entonces el señor empieza a gritar: chatarra, chatarra, se compra la chatarra. Y el niño se queda escuchando, pero el niño se da cuenta de algo: que el señor de la chatarra está gritando más fuerte que nunca. Y el señor de la chatarra afuera está gritando: chatarra, chatarra, se compra la chatarra. Bueno, no sé si usted ha comprado chatarra, pero el señor se ha vendido chatarra, perdón, pero el señor afuera estaba gritando tan fuerte. Y entonces el niño le preguntó a su tío, que era una persona muy sabia, y le pregunta: tío, ¿por qué hoy está gritando más de lo normal el señor de la chatarra? Y dijo: porque cuando más grita es porque va más vacío el carro de la chatarra. Entonces tiene que gritar más para poder llenar el carro de la chatarra. Entonces, cuando yo escuché esta historia, yo decía: claro, pasa igual con las personas que son humildes y las personas que son orgullosas. Porque las personas que son orgullosas, altivas y arrogantes necesitan gritar más fuerte para sentirse llenos. Pero aquellos que están siendo humildes no necesitan gritar chatarra, porque saben que están llenos del Espíritu Santo. No sé si me está entendiendo. Así que yo creo que acá hay personas allí que están conectadas, hay personas humildes y llenas del Espíritu Santo. Amén. Humildad, como decía ahorita, no tiene nada que ver con dinero. A veces pensamos que la humildad tiene que ver con no tener riquezas, con tener pantalones rotos, con no tener un saco a la moda, con no tener para un peinado, para un blower las mujeres, o no tener para un vestido lindo. Y quizá decimos: no, es que ando con este vestido quizá malo, pero no, porque es que yo soy humilde. Eso no es humildad. La humildad no tiene nada que ver con tu posición económica. Conozco personas que tienen mucho dinero, pero son muy humildes.
Y también conozco personas que no tienen nada de dinero, pero son muy arrogantes y muy altivas. Así que esto no tiene nada que ver con tu posición social, económica, no tiene nada que ver con el concepto de humildad. Amén. Ahora, en Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. ¿Quieres ser una persona sabia? Sé una persona humilde. La humildad antecede a la sabiduría. Así que tú vas a poder ver una persona necia o soberbia porque ha sido una persona no tan humilde. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra humildad, recuerden que la humildad es reconocer nuestra posición y nuestra función. Si cuando tú conoces tu función y tu posición, estás siendo humilde. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Hay personas que tienen posiciones y que tienen funciones en sus vidas, en sus ministerios, en sus casas. Pero cuando tú rompes esa función, cuando tú no cumples esa función y dejas botada esa función, estás cayendo en el orgullo. Conozco personas que dejan tirados ministerios. Conozco personas que dejan tirados llamados, que dejan tirados propósitos. Esa era tu función, y cuando tú dejas tirada tu función, argumentando y justificando tus hechos por algo, estás cayendo en un terreno que quizá piensas que es humildad, pero es nada más que humildad disfrazada de orgullo. Hay personas que de repente están en una posición, pero les cuesta reconocer esa posición y les cuesta estar en esa posición y quieren ir más arriba de su posición. Cuando tú tienes esta posición y quieres ir más arriba de tu posición, te vuelves un orgulloso. Te vuelves un orgulloso. Aquellos que abandonan su posición o su función, aquellos que tienen ministerios, propósitos, y dicen: ¿sabes qué? Yo lo dejo es porque no me tienen en cuenta, no me tienen esto, no me miran, no me hacen. Estás siendo orgulloso, ¿sabías? Y quizá el pensamiento primero que viene a nosotros es: no, estamos siendo humildes porque estamos dejando todo atrás. No estamos siendo humildes, estamos siendo muy orgullosos. Y yo quiero que podamos entender este concepto. Ahora, mire lo que dice: una persona que actúa con humildad no tiene complejos de superioridad, ni tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás sus éxitos y sus logros. Ahora, esto le pasó a Nabucodonosor en la historia que leíamos de Daniel. Nabucodonosor salió y empezó a reconocerse a sí mismo sus logros. Y hay personas que, ¿saben que hay personas que viven del pasado? Uy, es que en 1995 yo tenía una empresa y esa empresa era, y yo ganaba dinero y yo tenía, uy, pero es que yo hace como 10 años el Señor me usaba. Y quizás estamos viviendo de logros pasados, y cuando vives de logros pasados te estás haciendo a ti mismo orgulloso, porque Dios quiere que tu humildad sea tu presente. No sé si me está entendiendo. Dios quiere que tu humildad sea vigente y sea tangible, pero en el presente, no en el pasado. Y una persona que tiene que constantemente recordar sus logros, sus éxitos, es una persona que está vacía. Dígale al que está a su lado, dígale: menos mal que tú no eres así. Dígale: menos mal que tú no eres así. Ahora mira lo que dice: quien obra con humildad no se vanagloria de sus acciones. Por el contrario, rechaza la ostentosidad, la arrogancia y el orgullo, y prefiere ejercitar valores como la modestia, la soberbia, la sobriedad y la mesura. Entonces hay personas que no sé si alguien me puede ayudar aquí. Necesito un voluntario de los que tenemos aquí abajo. Cualquiera. ¿Puedes ayudarme, Miguel? Corre. Ok. Vamos a meter a alguien aquí a escena. Miguel no se ve, pero está ya tocando batería, ¿ok? Y entonces, Miguel, quédate aquí parado. Y decíamos que una persona humilde sabe obrar con modestia. Entonces resulta que yo le digo: oye, Miguel, qué tremendo baterista eres, Miguel. Y Miguel hace lo siguiente: es que tú sabes, ¿no? Pues, se hace lo que se puede. Está siendo orgulloso. Pero si Miguel rechaza, escúcheme, no va a rechazar el elogio, va a rechazar la ostentosidad, manteniendo su cordura y su sobriedad. Pero Miguel agacha su cabeza y dice: gracias, pastor. Gracias, Alex.
entonces está actuando con humildad. ¿Sabe por qué? ¿Recuerdan la introducción que les di al principio de lo que me pasaba a mí? Cada vez que me bajaba del altar y venía esta hermanita y me decía: hermano Alex, qué tremenda adoración. Como dice la hermana Amparo Grisales, me ericé. Hermano Alex, es que cuando usted canta. Y entonces cuando eso me decía, entonces yo aquí decía: oh, yo decía, no, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Pero por dentro estaba diciendo: oh, sígueme diciendo más, sígueme diciendo más. Pero Miguel, como es una persona humilde, Miguel sabe recibir elogios. Y Miguel sabe entender el concepto de la humildad, ¿cierto, Miguel? Y Miguel sabe reconocer su función y sabe reconocer su posición. Entonces Miguel sabe que si yo le doy un elogio, él sabe que lo que va a primar en él no es la ostentosidad, y no va a decir: oh sí, gracias por eso, wow, qué tremendo, sí, es que yo soy el mejor. No va a decir eso, va a decir: oh, gracias, pastor. No porque no quiera gritar lo que es bueno, sino porque sabe que en su corazón se tiene que cuidar y tiene que primar la humildad. Gracias, Miguel. Voy a darle un aplauso a Miguel allí, por favor. Escuche bien esto. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: revestidos de toda humildad hacia los demás. ¿Hacia quién es la humildad? Hacia los demás. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira el que está a su lado y le: wow, qué gracia tienes. ¿Qué gracia tienes? El humilde trabaja desde el secreto, que nadie sepa tus logros, pero el orgulloso los grita. Una persona orgullosa siempre va a gritar sus éxitos. Una persona humilde siempre va a trabajar desde el secreto. Recuerden a Jesús. Jesús, cuando sanaba a alguien, le decía: hey, no le cuentes a nadie. Vaya, preséntese al sacerdote, vaya, cuéntele, pero no le diga a nadie. Lo que pasa es que la gente era muy comunicativa, ¿no? Pero Jesús siempre decía: ya se quiere predicar la máscara que tengo ahí, se está cayendo. Jesús siempre le decía: hey, no le cuentes a nadie, maneja bajo perfil. Escúcheme, estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de Jesús, el que puede recibir los elogios sin temor a nada. Aún así los rechazaba. Y entonces Jesús dice: no le cuentes a nadie. Entonces muchas veces nosotros como iglesia empezamos quizá no trabajar desde el secreto. Jesús trabajaba desde el secreto. Aprende a conservar tus éxitos en el secreto. No sé si usted puede decir amén. Aprende a conservar tus éxitos en el secreto. Así vas a ver cómo la humildad te va a llenar y va a venir y te vas a convertir en una persona tan sabia que todas las decisiones que tomes van a ser correctas. Ahora quiero hablarte acerca de un tema, y yo me tomé la molestia de hacer esta máscara. Esta máscara es lo que quizá muchos de nosotros tenemos. Y quiero hablarte sin modo de ofenderte, pero sí con mucha autoridad, porque esto me ha pasado y nos ha pasado, y sé que nos va a pasar a todos, o nos está pasando en algún momento. Y quizá muchos tenemos esta máscara que aparentemente está feliz, ¿sí? Y esta máscara lo que hace es disfrazar la humildad, lo que realmente eres, por una falsa humildad. Por favor, no se burle de mí. Cuando tú rechazas la humildad, vas a colocar siempre una máscara. Y cuando tú colocas una máscara, lo que va a salir a relucir nunca va a ser tu verdadero corazón. Ahora, si la humildad es conocer tu función y tu posición, cuando tú no aprendes a conocer tu función y tu posición, te vuelves una persona orgullosa y arrogante. Pero cuando tú conoces tu función y tu posición, sabes que estás aquí, sabes que tienes que recibir órdenes, sabes que tienes que sujetarte, sabes que debes estar aquí, que no puedes romper el límite, sabes que estás aquí. Cuando tú conoces tu función y tu posición, estás siendo una persona humilde. Cuando quieres ir más allá de tu posición, te vuelves arrogante. Ahora, la falsa humildad trabaja de la siguiente manera. El que tiene falsa humildad sabe que está intentando actuar de cierta manera para parecer humilde, pero su corazón no es de humildad, sino de humildad. Entonces, un ejemplo de esto puede ser como lo que yo decía ahorita al principio, ¿no? Es como la mujer que va al salón de belleza, ¿no?
Y entonces dura todo el día en el salón de belleza arreglándose su cabello, esbelto, precioso, y se hace el blower. Y entonces llega donde sus amigas y dice la siguiente frase: ay, amiga, tengo el cabello hecho trizas, está horrible. Y pone esta máscara, pero lo dijo no porque su cabello está hecho trizas, porque acaba de salir del salón de belleza. Lo dice porque quiere que le digan: no, amiga, tu cabello está precioso. No sé si me hago entender. Quiere que le digan: no, tu cabello está, wow, incluso hoy lo vemos más perfecto que nunca. Y entonces estas reacciones: ay, ¿en serio, amiga? Yo no lo veo así. Pero no sé si me están entendiendo, no es lo que está diciendo, es lo que está pareciendo. Es lo que está pareciendo decir, pero dentro de su corazón sabe que es cierto lo que le están diciendo, pero solamente lo quiere recibir como una aceptación. Es como también la persona que compra ropa nueva, el chico que se pone una camisa nueva o unos zapatos nuevos y llega, y entonces alguien le dice: wow, qué chévere esos zapatos, qué chévere tu camisa. Esta, sí, la tengo hace como 3 años y no me la había puesto. Pero la verdad es que la compraste el día anterior. Eso se llama falsa humildad. Estás colocando una careta, estás colocando una máscara, porque simplemente quieres que te digan lo bonito, lo bueno, y que sobresalga tu esplendor, que se vea tu follaje del árbol. Otro ejemplo puede ser como que te digan: oh, mira, qué buen estudio hiciste, qué tremendo estudio te fajaste, wow, esa revelación que te dio el Señor, increíble. Pero tú dices: ¿en serio? ¿Te parece? No, pues mira, sabes que no tuve ni tiempo de prepararla, sabes que casi ni tuve chance de prepararla. Bueno, pero la gloria es para Dios. Y la verdad es que duraste toda la semana preparándolo, duraste todo el día intentando recibir algo. Pero eso se llama falsa humildad. Y yo creo que muchas de nuestras iglesias, incluso de nosotros, estamos muchas veces colocando máscaras de humildad en vez de ser humildes como Dios es humilde. Ahora, hay algo de lo que quiero enfocar el mensaje, y es que aquellas personas que siempre intentan parecer más buenas que Dios, y no porque realmente lo sean, sino porque desean fervientemente su aprobación, siempre van a ser personas que tienen falsa humildad. La falsa humildad trabaja siempre en pos de recibir aprobación y aceptación y reconocimiento, y lo hace por medio de parecer humilde. Entonces, estas personas que se hacen menos para recibir más son personas que están disfrazando su humildad. Son personas que quizá dan regalos, dan presentes, pero no porque nazca de su corazón, no porque nazca realmente de querer bendecir a esa persona, sino porque quieres parecer bueno delante de esa persona. Y esas personas eso no es humildad, eso se llama falsa humildad. Cuando tú lo haces no porque realmente te nazca, sino porque quieres que digan: wow, qué generoso eres, qué buen cristiano eres, qué excelente papá, mamá eres, qué excelente tío, abuelo. Lo estás haciendo muchas veces porque no nace de tu corazón, sino porque quieres que otros, quieres transmitir el mensaje correcto, pero lo estás haciendo de la manera incorrecta. Ahora, en Daniel 4, en la historia que leíamos, decía que hay varias cosas que pasan cuando Dios ve un altivo y cuando Dios ve que no hay humildad en una persona, y le pasa lo que le pasó a Nabucodonosor. Y aquí quiero centrar el mensaje. Cuando nosotros desechamos la humildad y empezamos a caminar en la humildad, va a pasar lo que le pasó a Nabucodonosor. Y dice que la visión que interpretó Daniel es que el árbol era derribado. Recuerde que toda figura de árbol es figura de nosotros, de personas, ¿sí? Toda figura de árbol. Y dice que el árbol es derribado. Dice Proverbios 16, capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Escuche bien este versículo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
tú vas a ver que una persona está próxima a caer en algo por la cantidad de orgullo que hay en su corazón. Así te das cuenta de una persona. Cuando ves una persona orgullosa, que no se le ve la humildad por ningún lado, es materia prima para que caiga en las próximas horas, en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años. Es cuestión de tiempo para que el árbol sea derribado. Porque toda caída siempre va a anteceder la soberbia y el orgullo. ¿Recuerdan a Satanás? Satanás cayó porque se enalteció su corazón. Toda caída antecede antes, sí, vale la redundancia, antecede a un acto de orgullo y de altivez. Así que si tú quieres conservar tu integridad y decir, wow, Señor, yo no quiero caer nunca, yo no quiero caer, porque aquel que se crea firme, mire que no caiga. Y cuando empiezas a tener a creer que estás muy firme, a creer que estás muy alto, a creer que estás muy parado, como decía Nabucodonosor, y es que yo y mi imperio y mi reino, y a parecer que tu árbol está correcto, cuando empiezas a ver ciertos visos, ciertos frutos de orgullo y de maldad, es materia prima para que en cualquier momento venga la caída. Este es uno de los primeros síntomas de cuando alguien va a caer: el orgullo, la no humildad. ¿Quieres evitar caer constantemente? Aprendamos a ser más humildes. ¿Sabes por qué? Porque el humilde reconoce sus limitaciones, reconoce sus funciones. Entonces, cuando esa persona reconoce, sabe que no está propensa al orgullo y por ende pues su caída no vendrá. Pero cuando esta persona es orgullosa, no acepta correcciones, es altiva, prepárate entonces para la caída. Y las caídas duelen mucho, iglesia. Amén, dijeron por allá. Número 2. Lo segundo que le pasó fue que en la visión Daniel dijo: corten sus ramas. Y las ramas tienen que ver con influencia. Las ramas tienen que ver con influencia. Una vez viene la no humildad en tu corazón, lo primero que pasa es que caes. Y lo segundo que pasa es que cortan tus ramas, es decir, cortan tu influencia, cortan la capacidad que tienes de llegar, cortan tu posición, te limitan aún más. Cuando te cortan las ramas, es necesario entender que tu influencia se está perdiendo. Y es que aquí es donde vemos personas que a raíz de no tener una posición humilde, sino orgullosa, ya cayeron, pero intentan seguir haciendo sus fechorías, digámoslo así. Su influencia va a perderse. Otra cosa que pasaba es que se le quitaba el follaje. Dice: quitadle el follaje. El follaje tiene que ver con la hermosura, con lo bello. Entonces, cuando hay momentos de orgullo, ya quizá no nos vemos tan bonitos, ¿no? No sé cuántos aquí, bueno, los que están aquí, han tenido la oportunidad de ver demonios o en personas y estas cosas. Casi siempre, cuando hay estas cosas en personas, la persona se ve su rostro como deformado, se ve su rostro como distorsionado, como torcido. Los que han tenido y los que han podido ver eso en el mundo espiritual saben de qué les estoy hablando. Pero esto pasa cuando ya el orgullo ha llegado a su máximo grado, y entonces empezamos a ver que la hermosura se va. Empiezas a ver en personas como demonios y cosas se distorsionan en su rostro, y cómo empieza a hacerse, y quizá lo que era hermoso ya no es tan hermoso. Ahora todo está deformado y distorsionado. Dígale al que está a su lado, dígale: no eches a perder tu hermosura. Dice Ezequiel capítulo 28. Recuerden que Ezequiel es la historia del rey de Tiro, es la profecía del rey de Tiro, que hace la analogía con Satanás, de lo que le pasó a Satanás. Y dice Ezequiel 28:17 que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Porque la hermosura lo que te hace decir: wow, qué gran baterista eres, wow, qué tremendo predicador eres, wow, qué tremendo haces. Esta cosa lo que hace es que te llena de hermosura. Y cuando tú ves tu hermosura y dices: oh, sí, que, oiga, realmente soy bueno, ¿no?
Cuando ves tu hermosura, te enalteces. Yo creo que a Satanás le pasó lo siguiente. Estaba adorando al que está sentado en el trono. Recuerden que Satanás era querubín protector. Y los querubines están en la misma línea de los serafines y de los tronos. Es el primer cordón. Digamos, los que están más cercanos del trono. Y la palabra querubín, serafín, tienen que ver con cosas que arden, como con fuego. Y entonces está el trono de Dios. Y yo me imagino que un día estaba Satanás adorando al Señor que está sentado en el trono. Perdón que les dé la espalda. Y está ya en el trono. Y Satanás no quitaba su mirada del trono. Pero un día Satanás le dio por mirar a otro lado y se miró a sí mismo. ¡Wow! Yo también brillo. Yo también soy hermoso. Oiga, ¿y por qué no puede ser para mí la alabanza? ¿Y por qué no puede ser para mí la adoración? ¿Y por qué a mí no me pueden adorar? Porque mire, yo también soy bello. Y se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Cada vez, iglesia, que hayan estos actos de orgullo, ten cuidado que tu hermosura no corrompa tu corazón. No sé cuántos hermosos hay aquí conectados, todos dijeron amén. Pero no dejes que tu hermosura corrompa tu corazón. Otra de las cosas que pasan es que el fruto se dispersa, y ya vamos avanzando. El fruto se dispersa y se echa a perder. Todo lo que has conseguido, todo lo que has trabajado, todo lo que has logrado, se perdió. Dice la visión de Daniel: y dispersad su fruto. La no humildad va a hacer que tu fruto no permanezca. La no humildad va a hacer que tu fruto se eche a perder. Por eso hay personas que trabajan y trabajan y trabajan y nunca ven los frutos, porque tienen un corazón orgulloso, porque tienen un corazón altivo. Otras de las cosas que pasan es que dice: váyanse las bestias que están debajo, decía la visión. Resulta que en este árbol que veía Nabucodonosor en el sueño, habían bestias que se hacían debajo. Habían bestias que se hacían debajo. Y entonces cuando las bestias venían y se hacían, encontraban sombra, encontraban refugio. Pero dice que cuando el árbol cae, dice: y váyanse las bestias que estaban ahí. Todas las bestias tienen que ver con lo que tienes autoridad sobre algo. Entonces cuando hay orgullo, entonces ya nadie te hace caso, porque las bestias se han ido. Las bestias en muchos casos tienen que ver también con personas o con cosas en las cuales tú estás a cargo. Porque dice: señoréense sobre las bestias, dice Génesis. Es decir, todo tiene que ver con autoridad y con gobierno. Así que cuando viene la no humildad a tu corazón, las bestias se van a empezar a ir. Entonces empiezas a ver que personas no se sujetan, que personas son rebeldes, que nadie te hace caso, que mis hijos no me hacen caso, que nadie me hace caso, porque quizá hay algo de orgullo en tu corazón. Entonces tienes que gritar mucho más alto, como el de la chatarra, para que te hagan caso, porque tu voz no tiene peso ya. Así que esta es una clave importante. Otra de las cosas que pasan es que las aves de sus ramas se van. Y las aves en la Biblia tipifican la sabiduría. Se va la sabiduría. Dice en Ezequiel 28, en el pasaje de Satanás, donde leíamos lo del rey de Tiro, dice: se corrompió tu sabiduría a causa de tu esplendor. Todo lo que le pasó a Nabucodonosor es exactamente lo que le pasó a Satanás. Por eso es que Dios odia tanto al altivo. Por eso es que Dios rechaza totalmente al altivo, pero ama y está con el humilde. Y entonces dice que las aves de sus ramas se van. Y dice: y con las bestias sea tu parte. Ahora, cuando hay falta de humildad, iglesia, siempre nos va a conducir con las bestias. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando su corazón se enalteció, terminó con los cerdos, terminó con las bestias. Nabucodonosor, cuando su corazón se enalteció, terminó con las bestias. Terminó siendo un animal, dice que comía y pastaba con las bestias. Dice que lo cuidaban junto con las otras bestias. Satanás, a causa de su orgullo, se convirtió en una bestia. Cada vez, escúchame bien, cada vez que tu orgullo opaca lo que pueda haber de tu humildad, cada vez que caes en esto, vas a terminar tarde que temprano con las bestias. Yo creo que aquí nadie quiere terminar con las bestias.
Gracias por su amén. Dice la profecía, con las bestias sea tu parte. Ahora mires, cuando cambias la humildad por tus deseos y triunfos, entonces terminarás en ese lugar de bestias. Y ya no dominarás sobre ellas, sino que ahora te harás igual a ellas. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Estaba en un lugar de autoridad. Estaba en la casa del Padre y tenía muchas cosas, jornaleros a su disposición. Satanás tenía a cargo millares de ángeles a su disposición. Nabucodonosor tenía muchas personas, todo el reino a su favor, bajo su autoridad, bajo su dominio. Pero esto, cuando estás orgulloso, entonces Dios tiene que hacer esto. Estás muy arriba de tu posición, ahora te voy a bajar de tu posición y te vas a quedar igual con las bestias. No sé si me hago entender. Entonces ahora te voy a bajar y te vas a quedar igual con las bestias. Ahora ya no vas a estar arriba sobre ellos, sino que ahora vas a estar al mismo nivel de ellos, o incluso más abajo. Y a mí me ha tocado muchas veces estar con las bestias. Sé que a ti también quizá en ocasiones te ha tocado estar con las bestias, a causa de nuestro orgullo, a causa de no percibir esto de la humildad. Así que cada vez que veas que Dios tiene que bajar tu posición y tiene que volver a colocarte con las bestias. Cuando hablo de bestias no hablo de personas en general, solamente hablo de personas que están a la misma nivel o que estaban debajo, y ahora tienes que estar al mismo nivel. Porque Dios quiere enseñarnos que la humildad es un valor que Él resalta mucho. Y dice, con esto voy terminando, su corazón sea cambiado y les sea dado corazón de bestia. Wow. Le quitaron el corazón de hombre. Bueno, no se lo quitaron, fue mudado y ahora su corazón era de bestia. Y terminas actuando igual que las bestias. El hijo pródigo terminó actuando, dice, deseaba comer de las algarrobas de los cerdos. Satanás terminó actuando como la bestia que es. Y Nabucodonosor terminó con las bestias pastando y comiendo pasto, dice la palabra. Cada vez que dejamos que el orgullo prime y no la humildad, vamos a terminar con las bestias. No sé si me puedes ayudar con el piano. Iglesia, la humildad te da lugares de gobierno. Pero quizá la historia se pone triste ahí, ¿no? Donde, hoy no, pero pastor, qué fea la historia. Porque todo terminó mal para Nabucodonosor. No, un día Nabucodonosor, escucha bien, aquí viene lo increíble de cómo hacemos para no caer en esto de la del orgullo y de la altivez y mantener nuestro corazón humilde. Nabucodonosor un día estaba comiendo y dice que le fue de vuelta la razón y alzó sus ojos y reconoció al Dios Todopoderoso y dijo: alabado sea, Señor. El hijo pródigo, cuando estaba con las bestias, dice: alcé mis ojos y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Pero Satanás nunca alzó sus ojos, por eso siguió con las bestias. Y hoy es la bestia, la bestia de las bestias. Había una novela antigua que decían A Bestia. Era muy graciosa. Pero lo que quiero dejar en tu corazón, iglesia, es que Nabucodonosor un día alzó sus ojos y dijo: Señor, alabado seas, alabado seas. Y dice que le fue devuelto su reino, su gobierno, le fue devuelto todo. ¿Saben por qué? Porque cuando tú aprendes a mirar de abajo hacia arriba, es una posición humilde. Pero cuando tú miras de arriba hacia abajo, es una posición orgullosa. Es por eso que Dios siempre va a querer que tú alces los ojos. David dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sabe que su ayuda viene de Él. No viene de su propio talento, ni de su propia valentía, ni de sus capacidades. Gloria a Dios por eso. Pero sabe que si el día en que dejemos de alzar los ojos, el día en que dejemos de depender de Dios, entonces vamos a caer en el terreno del orgullo y de la vanagloria. Es por esta razón, iglesia, que cada día tenemos que mantener nuestros ojos alzados al cielo y decir: alabado sea el Rey Dios Todopoderoso. Quiero que usted allí en su casa
pueda entender esto. Filipenses capítulo, si puede venir toda la banda. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 7. Filipenses 2, con esto termino. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás, escuche bien, como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, que aunque era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó y tomó la naturaleza de esclavo, y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. El mismo Jesús tenía una posición, pero se hizo humilde, es decir, aprendió a mirar hacia arriba. Quiso mirar hacia arriba. Creo que es tiempo de que nosotros empecemos a mirar más hacia arriba que mirar hacia abajo. Consideremos a los otros como mejores que nosotros. Y ojo, porque esto puede ser una trampa también para la falsa humildad. Oh, qué bueno eres. Oh, no, sí, es que este es bueno. Yo no soy bueno, él sí es bueno. Pero lo hacemos simplemente por falsa humildad. Ponemos la máscara. Que lo que salga de tu corazón sea lo correcto. Quiero que cierres tus ojos allí en casa. Y dile: Señor, ayúdame a ser humilde de corazón, como tú eres humilde. Una vez que el hijo pródigo salió de las bestias, alzó sus ojos, reconoció, dice que volvió al padre. Y el padre lo abrazó, le colocó un anillo, le cambió su túnica, le dio calzado y le hizo una fiesta. ¿Sabe cómo se llama eso? Gobierno nuevamente. Le dio reino, le dio autoridad. Cada vez que reconoces y eres humilde, Dios te va a llevar a posiciones de gobierno. Nabucodonosor reconoció, alzó sus ojos y le fue devuelto su reino. Jesús se hizo humilde, bajó aquí a la tierra, y cuando murió hizo todo su acto de humildad. Entonces le esperaba un reino y un trono de gobierno, porque cada acto de humildad te va a representar gobierno, te va a representar reinado. ¿Quieres saber cómo hacen los grandes para tener increíble gobierno, increíble influencia? Por su humildad. Quiero que esta sea la actitud de nuestro corazón. Dile: Señor, enséñame a ser humilde. Enséñame a ser humilde. Enséñame a ser humilde. Y dile con todo tu corazón: Rey, tú aquí estás. Debemos mover y te adoraré. Y dile: Señor, aunque quizá no haya visto mis debilidades, aunque quizá no haya visto que quizá he sido arrogante, quizá he sido orgulloso, pídele perdón en este momento, dile perdón. Y quizá, mira, hay personas que a causa de tener una posición incorrecta, de no conocer su función, de tener estas actitudes de no humildad, han perdido lugares de privilegio. Y dile: Señor, hoy reconozco que quizá he perdido, que quizá he sido orgulloso, pero dile: Padre, me arrepiento. Perdóname, Señor. Y dile: Señor, hoy vengo, alzo mis ojos a los montes, alzo mis ojos a ti, y te alabo, y te alabo, y te alabo. Dile: Señor, te alabo. Vamos, y empieza a adorarlo con tu corazón y dile: Rey, en esta mañana pongo mis ojos en ti, alzo mi mirada a ti y te pido perdón, porque reconozco que sobre ti, Señor, sobre ti no hay nadie. Tú reinas sobre todo, tú reinas sobre todo. En el nombre de Jesús. Y en esa misma actitud, yo declaro que si hay una actitud correcta en tu corazón de humildad, todo lo que se te fue quitado, cortado, se te será devuelto en el nombre de Jesús. Y vuelves a posiciones de gobierno y de autoridad. Y toda la influencia que perdiste, y todo el fruto que se dispersó, y todas las bestias que se fueron, y las aves que representan la sabiduría se fue, todo esto vuelve, porque ahora tu árbol va a estar más fuerte que nunca, porque tus raíces van a estar más fuertes que nunca, porque tu árbol va a crecer más fuerte que nunca, porque ahora nada ni nadie te podrá derribar, porque ahora serás como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, porque ahora el Espíritu Santo está contigo, y porque ahora tú vas a dar fruto, y porque ahora tu hoja no
se va a caer y todo lo que hagas va a prosperar en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Dile: Señor,